Muchas gracias, presidente. Yo creo que se va a retirar la unidad, ¿o no? ¿Se van a quedar? ¿Se van a retirar o se van a quedar? Están rompiendo el quórum, porque si van a romper el quórum nos avisan. Vamos. Yo creo que, claro, yo creo que don Luis Vázquez mandó a traer comida, la fracción. Así es, para todos. Entonces estamos esperando que lleguen los chicharrones y los temas que mandaron a traer. Pienso que mandaron a traer, ¿verdad? Sí, sí, pero me gustaría comerme un chicharroncito de esos, ¿verdad? Claro. Yo lo que creo es que, bueno, sí, hoy la fracción de la unidad ha articulado este día, como articuló todos los días cuando estábamos en la presidencia de don Henry, para que se votara el presupuesto de la manera que se votó. Y también cómo articularon todos los temas que han articulado en contra de las finanzas públicas, porque lo han hecho. Y para terminar de armar el día de hoy, de la culpa comienzan a tirársela a Liberación Nacional. Lo que pasa es que es importante que lo hagan. Es importante que lo hagan porque eso demuestra que somos el partido grandote, ¿verdad? Que somos el partido que va adelante en las encuestas, que somos el partido que está cerquita de ganar las elecciones. Y eso es importante, ¿verdad? Que lo haga el Partido de Unidad Social Cristiana, porque entonces eso demuestra de que es importante. Y claro, reconocerle al líder mundial, a don Oscar Arias, de cuando un costarricense, posiblemente un social cristiano, ve las cadenas de televisión de ayer, se siente orgulloso de haber tenido un presidente como Oscar Arias Sánchez en Costa Rica. Claro que se sienten orgullosos los socialcristianos y los liberacionistas y los del PAC también. Bueno, tal vez no todos los del PAC, ¿verdad? Porque hay algunos que no les gusta el tema de Oscar Arias, históricamente no les ha gustado, ¿verdad? Cuando eran diputados de Liberación Nacional tampoco les gustaba. Y entonces ya es importante, y uno lo analiza cuando hacen los análisis del tema de los gobiernos, entre el gobierno de Oscar y de Laura Chinchilla, y los temas que están pasando. Aquí sí hay una realidad, y aquí sí hay una realidad en este país. Perdimos 2 años, 3 años perdimos. Porque aquí nosotros, cuando hacíamos discurso hace año y medio, 2 años o 3 años, decíamos que íbamos a respetar la decisión del gobierno de no hablar de impuestos. Y eso es un tema que nosotros, posiblemente la mayoría de estos diputados, tanto la Unidad Social Cristiana como Liberación Nacional y muchos diputados hasta el gobierno, respetamos porque era una decisión del gobierno de no aprobar impuestos. Sí hay una afectación a las finanzas públicas, pero esa alarma que están haciendo es una alarma. Lo que hay es un problema de liquidez. No es que con recaudación resolvían los problemas, no es que aquí hemos escuchado grandes discursos diciendo que se resolvió el problema fiscal de los años anteriores con recaudación. ¿Y cómo es que a junio de este año ya ahora sí tenemos problemas de recaudación? Y posiblemente lo que don Luis Vázquez nos está diciendo de personería jurídica no es cierto. Y le voy a adelantar porque no es cierto. Porque el proyecto de personas jurídicas comenzaba a recaudarse hasta este año. Y entonces se autorizó para que el saldo, bueno, pero se autorizó, eso lo diremos cuando finalice el año. No estamos a la mitad del río, no cruza el río todavía. Claro, porque se está recaudando el saldo pendiente de recaudación de partidas o de plata o de ingresos no pagados en personerías jurídicas, se habilitó para pagar. Y entonces hay mucha gente de que le van a cerrar la sociedad y tiene que pagar. Entonces hay una recaudación que va en proceso, claro que va en proceso.
Posiblemente los costarricenses somos dados a pagar impuestos al final, al límite. Igual, cuando vamos a pagar el marchamo, 50,000 carros no reciben el marchamo hasta el 2 o 3 de enero del siguiente año. Es muy probable que eso esté ocurriendo. Pero vamos, yo le firmo, Luis, para que también tenga respuesta y me pueda dar la respuesta. Claro. Y entonces yo voy a ser partícipe de esa respuesta para que después usted no me la esconda, es que si no usted me la va a guardar, ¿verdad? Lo que sí le quiero decir es que hoy lo que ha estado pasando con un proyecto tan sencillo como el que estamos viendo hoy, de que ustedes nos obliguen a no votar, porque esta lista que está aquí era para la votación, y simple y sencillamente la estrategia de la unidad fue primero romper el quórum, se salieron, después ingresar, que es que iban a presentar una apelación, y finalmente presentaron una moción de orden que fue rechazada, hablaron por la moción y presentaron una moción de revisión para seguir gastando el tiempo que nos tiene hoy aquí en esta noche. Por cierto, decirle a Mario Redondo que ganó el Santos, ¿verdad? Ya quiere ir a investigar, ¿verdad? Ganó el Santos y el Santos ganó 2-1 y entonces también es importante, porque aquí me parece que lo que ha acontecido el día de hoy es necesario y los costarricenses tienen que enterarse. La Unidad Social Cristiana hoy ha hecho lo imposible porque no se apruebe un proyecto de fácil tramitación en esta Asamblea Legislativa. Y nos tienen discutiendo hasta las 9 y pretendieron que los funcionarios de esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y me extrañó no ver a Gerardo Vargas Varela, que siempre es un defensor de la clase obrera de esta Asamblea Legislativa, de quejarse de que los íbamos a poner a trabajar hoy fuera de los horarios, de manera abrupta, porque aquí se le ocurría a la fracción de la Unidad Social Cristiana que había que sesionar hasta las 11:59. Y no había una afectación laboral, ¿verdad? Que había una afectación laboral, estaban pasándose las horas ordinarias ya fatales en las que si hubieran avisado que íbamos a trabajar hasta las 11 de la noche hay relevo de funcionarios o se maneja administrativamente el tema. Yo lo que sí creo es que los costarricenses tienen que entender que en estos temas de esta Asamblea Legislativa es muy probable que nos tengamos que acostumbrar a ese manejo de tipo electoral para que perdamos el tiempo aquí y para que no se apruebe nada. Y también hay que quejarse de que el gobierno de lo que convocó son proyectos de fácil tramitación, cuando tenemos una crisis fiscal aquí y que hoy lo que deberíamos de estar discutiendo son los temas de los proyectos grandes, los proyectos fiscales, los proyectos que resuelven la situación del país. Nosotros hoy hemos dicho, y lo ha repetido don Antonio Álvarez de Santi, seguimos interesados en resolver y ayudarle al gobierno a resolver la alarma, porque es una más que una alarma de lo que le han dicho al país y al mundo en materia de lo que fue una alarma de la crisis de liquidez que tiene Costa Rica. Pero si entonces hay que resolver, pongamos la línea de trabajo, las acciones con las que tenemos que trabajar y apersones el gobierno a esta Asamblea Legislativa, no se queden en zapote y busquemos la forma junto con la fracción de gobierno para ver si iniciamos el camino de resolver los problemas que haya que resolver. Pero ven ustedes que fue una alarma porque el gobierno no aparece aquí. Es más, los funcionarios de esta Asamblea Legislativa son los mejores testigos que los funcionarios de altísimo nivel del gobierno, llámese ministros y viceministros, no aparecen aquí ni del Ministerio de Hacienda, ni de Casa Presidencial, ni mucho menos los coordinadores, hasta los asesores de la fracción del PAC que ven los temas fiscales se fueron. Y entonces, ¿cuál es la crisis de liquidez que tiene Costa Rica? ¿O era tirar una alarma, que esa alarma lo que le ha hecho es susto a los empresarios costarricenses? Regañada de algunos asesores de organismos internacionales al gobierno de Costa Rica y directas al jefe
de Estado o al presidente de la República por generar alarmas de que los que siguen de cerca la calificación internacional de Costa Rica saben que lo que están diciendo no es cierto. Las calificadoras internacionales saben que los problemas de liquidez que están anunciando no son ciertos y que aquí es muy probable que lo que tengamos es una priorización de temas, pero lo que estaban priorizando es que, asustados todos, y otra vez con la culpa para esta Asamblea Legislativa, estuviésemos aprobando IVA y renta en esta semana y pegándonos una acción continuada de temas para aprobar esos impuestos o esas modificaciones al tema fiscal. Estamos listos para votar una serie de temas, regla fiscal, estamos listos para votar lo que haya que votar, pero el gobierno no está aquí, el gobierno se nos fue, el gobierno hace días se nos fue de este tema, y entonces, ¿de cómo vamos a resolver? ¿O quieren que Liberación Nacional asuma ya el liderazgo para resolver el tema fiscal y nos van a poner los votos y entonces caminamos en función de eso? Porque si ese es el tema, entonces díganlo con claridad. Díganlo con claridad y ponemos las acciones, nuestra energía, nuestra comunicación y nuestra fuerza a resolver sobre esos temas. Y a lo mejor a la Unidad Social Cristiana le interesa, ¿verdad?, entrar en el tema. Y a lo mejor les interesa aprobar regla fiscal. A lo mejor ya lo están planteando porque es un tema que es importante. Y a lo mejor dejan de bloquear esta Asamblea Legislativa. Porque lo que aquí ha habido hoy es bloqueo, y para no decirlo en otros términos, es un bloqueo organizado, y está bien organizado con actores claves. Jorge Rodríguez mete una moción y la presenta para perder tiempo. Luis Vázquez ha hablado 4 horas más o menos de lo que llevamos de este día en la Asamblea Legislativa. ¿Con qué intención? Con bloquear. Y después dicen que el problema es de Liberación Nacional, que es el que no está haciendo las cosas. Hablémosle claro al país, el país entiende, y yo creo que hasta la prensa se fue, hay poquitos de la prensa, más ya la prensa ni está cubriendo la Asamblea Legislativa. El bloqueo ha sido tal que hasta la prensa en su mayoría está colaborando para que haya bloqueo aquí y estemos todos nosotros. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Es más, yo creo que aquí uno sale, habla de entrevista y no lo entrevista a nadie, porque no hay prensa, ¿verdad? Y por más que uno aquí rompa el coro y haga un desmadre, no lo atiende nadie. Prenderán el internet para ver y grabar qué es lo que estás diciendo, tal vez. O sea, somos tan poco importantes como primer poder de la República que hemos generado tanta duda en la forma en la que operamos en esta Asamblea, que lo que estamos perdiendo, ya yo creo que andamos buscando la popularidad de la Asamblea Legislativa ya un poco más a varios metros 15 del suelo. Y eso es una realidad. La Asamblea Legislativa hoy es un ente, o es el poder de la República desprestigiado. ¿Quiénes son los culpables? Los que estamos aquí. Por bloqueos como los que hace el Partido Unidad Social Cristiana, y perdón con algunos de los compañeros que son distintos en esa fracción, que son diferentes en esa fracción, porque también hay exclusiones, y quiero excluir a algunos de ellos. Aquí hoy votábamos un proyecto de fácil tramitación. A las 6 de la tarde el presidente tenía que haber votado y cerrado. Y estamos para las 9 de la noche, y si nos pasamos de las 9 de la noche, el presidente violenta los derechos laborales de los trabajadores de esta Asamblea Legislativa. Y mientras tanto la unidad, con la excepción de don Rafa, se fue a comer chicharrones, porque ya don Luis Vázquez compró además pellejo, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a ver qué es lo que trajeron. Y entonces ahí tal vez nos invitan. Muchas gracias, presidente. Seguimos hasta las 9 o más de la noche.